Imagina que te levantas con fiebre, dolor de cabeza y el cuerpo cortado. Piensas lo que pensaríamos todos. Es solo una gripe. Algo que con un poco de descanso y unos tés calientes se te pasa en un par de días. Pero, ¿y si en menos de 48 horas, en lugar de mejorar, empezaras a sentir un sueño que no puedes controlar, una confusión total, y de repente cayeras en coma? Esto no es el guión de una película de terror, es la aterradora realidad del virus Nipah, una enfermedad emergente que la Organización Mundial de la Salud vigila con lupa y que tiene una tasa de mortalidad que puede llegar a un escalofriante 75%, convirtiéndola en una de las infecciones más letales que conocemos. El verdadero peligro del Nipah no es solo su agresividad, sino que es un maestro del disfraz. Empieza con síntomas que cualquiera de nosotros confundiría con un resfriado, pero de repente, casi sin avisar, ataca el sistema nervioso central, va directo al cerebro. Esta transformación de una molestia común a una emergencia neurológica mortal es lo que tiene tan alarmada a la comunidad médica mundial. En este video no solo te voy a contar qué es el virus Nipah y por qué los científicos están tan preocupados. Te daré la información clave, las señales de alerta que diferencian a este virus mortal de una simple gripe, y lo más importante, las acciones prácticas que puedes tomar desde ya para protegerte a ti y a los tuyos. Estar informado es tu primera y más poderosa línea de defensa. ¿Qué es exactamente el virus Nipah y de dónde viene? Para entender la amenaza, primero hay que conocer al enemigo. El virus Nipah, o NIV, es un virus zoonótico. Esta palabra, que hemos oído tanto últimamente, simplemente significa que salta de los animales a las personas. Aunque también se puede contagiar entre humanos, su origen está en el mundo animal. Y créeme, la Organización Mundial de la Salud, OMS, no se lo toma a la ligera. Lo ha metido en su lista de enfermedades prioritarias para investigar, junto a otros patógenos con potencial para causar una pandemia. ¿La razón? Su altísima mortalidad y la falta de una vacuna o un tratamiento específico. El hogar original del virus, su reservorio natural, son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, a los que a menudo se les llama zorros voladores. Estos murciélagos, que viven por todo el sudeste asiático, Australia y partes de África, llevan el virus pero no se enferman. Son portadores sanos. El problema empieza cuando el virus salta de estos murciélagos a otros animales, y eventualmente a nosotros. Ese salto, conocido como spillover, es la chispa que puede encender un brote. La historia del Nipah es bastante nueva, pero su entrada en escena fue dramática. Se identificó por primera vez en 1999, en Malasia. El brote surgió entre criadores de cerdos de un pueblo llamado Kampung Sungai Nipah, y de ahí viene su nombre. Al principio, los médicos estaban desconcertados. Los síntomas se parecían a la encefalitis japonesa, otra enfermedad de la zona. Pero había un detalle extraño. Las víctimas eran casi todos hombres adultos que trabajaban muy cerca de los cerdos. La investigación tiró del hilo y encontró la cadena de contagio. Los murciélagos, al ver sus hábitats reducidos por la deforestación, empezaron a comer de los árboles frutales plantados cerca de las granjas. Al hacerlo, dejaban caer fruta a medio comer y contaminaban todo con su orina y saliva, pasándole el virus a los cerdos. Los cerdos se convirtieron en huéspedes amplificadores. El virus se multiplicó en ellos a lo bestia. Algunos cerdos ni se inmutaban, pero otros desarrollaban una enfermedad respiratoria terrible, con una tos tan fuerte que la describían como un ladrido. Y fue a través del contacto directo con los fluidos de estos cerdos infectados que el virus finalmente saltó a los humanos. Ese primer brote en Malasia y Singapur dejó casi 300 casos y más de 100 muertos, una tasa de letalidad de casi el 40%. Para frenarlo, tuvieron que tomar una medida drástica y económicamente devastadora: sacrificar más de 1 millón de cerdos. Ese fue el momento en que el mundo se dio cuenta del poder letal del Nipah y de lo fina que es la línea que separa nuestra salud de la salud animal y del medio ambiente. Desde entonces, el patrón ha cambiado.
En los brotes que han ocurrido casi cada año en Bangladesh y el este de la India desde 2001, la historia ha sido diferente. Allí, la fuente de infección más común no han sido los cerdos, sino el consumo de productos contaminados directamente por los murciélagos. El principal culpable es la savia cruda de la palmera datilera, una bebida muy popular. Los murciélagos lamen la savia de los cuencos donde se recoge, contaminándola. Quienes la beben sin hervirla primero se infectan. Además, en estos brotes se ha visto un contagio de persona a persona mucho más claro, sobre todo entre familiares y personal sanitario que cuida de los enfermos. Esto nos demuestra que el virus se adapta y subraya su potencial para extenderse si no se toman precauciones. El brote más reciente, notificado a la OMS el 26 de enero de 2026 en Bengala Occidental, India, resalta este riesgo. Los 2 primeros casos confirmados fueron enfermeros, lo que sugiere una transmisión dentro del propio hospital. Aunque las autoridades actuaron rápido para rastrear contactos y el brote parece contenido, nos sirve como un recordatorio constante de que el Nipah sigue ahí, activo y al acecho. La progresión mortal. Aquí es donde el virus Nipah se vuelve más engañoso y peligroso. Su ataque no empieza con una explosión, sino con un susurro, imitando una de las enfermedades más comunes que existen, la gripe. Entender cómo avanza es vital para una detección temprana, que hoy por hoy es la única herramienta que tenemos para intentar ganar la batalla. El periodo de incubación, es decir, el tiempo desde que te expones al virus hasta que aparecen los síntomas, suele ser de 4 a 14 días. Pero ojo, se han registrado casos de hasta 45 días, lo que complica muchísimo seguirle la pista y contener los brotes. Fase 1. El comienzo engañoso, los síntomas gripales. Todo empieza de una forma que nos resulta demasiado familiar. Los primeros síntomas del Nipah son casi idénticos a los de una gripe fuerte. Fiebre, normalmente alta y que aparece de golpe. Dolor de cabeza, intenso y que no se va. Dolores musculares, ese malestar general por todo el cuerpo. Dolor de garganta, desde una simple irritación a un dolor agudo. Vómitos. No siempre aparecen, pero son comunes al principio. En esta fase, nadie sospecharía del Nipah, a menos que hubiera un historial clarísimo de exposición en una zona de brote. La persona se siente fatal, como con cualquier otra infección, y hará lo de siempre: descansar, beber líquidos y tomar algo para la fiebre. Este es el disfraz que usa el virus para colarse en nuestro cuerpo sin que salten las alarmas. Fase 2. La escalada neurológica, el ataque al cerebro. Esta es la fase crítica, la que define al Nipah, y sucede con una rapidez que asusta. En solo 24 o 48 horas, los síntomas de gripe pueden dar paso a un ataque neurológico devastador. El virus viaja por la sangre, atraviesa la barrera que protege nuestro cerebro y causa una inflamación masiva, una encefalitis aguda. Imagina que tu cerebro, el centro de mando de todo tu ser, empieza a hincharse. La presión dentro del cráneo aumenta y todo empieza a fallar. La conciencia, el pensamiento, las funciones básicas. Las señales de que esto está pasando son las banderas rojas que gritan: esto no es una gripe. Mareos y vértigo. Una sensación de inestabilidad muy fuerte. Somnolencia extrema. No es estar cansado. Es una lucha por mantenerse despierto, una necesidad de dormir que no es normal. La persona parece ida, apática. Confusión y desorientación. No sabe dónde está, qué día es, o no reconoce a su gente. Puede que balbucee o diga cosas sin sentido. Señales neurológicas claras. Pueden aparecer temblores, espasmos y contracciones musculares que no puede controlar. Estos síntomas significan que la encefalitis ha comenzado. Es una emergencia médica absoluta. Cada minuto cuenta. Fase 3. El estado crítico y el desenlace. Si no se actúa con cuidados intensivos en un hospital, la progresión desde la encefalitis es rápida y a menudo mortal. La inflamación del cerebro empeora, llevando a convulsiones,
El cerebro sobrecargado sufre tormentas eléctricas incontrolables. Coma. En un plazo de 24 a 48 horas desde que empiezan los síntomas neurológicos, muchos pacientes entran en coma profundo. Problemas respiratorios graves. Además del cerebro, el virus también puede atacar los pulmones, causando neumonía y dificultad para respirar. La combinación del fallo neurológico y respiratorio es lo que acaba siendo letal en la mayoría de los casos. La tasa de mortalidad del Nipah es brutal, entre el 40% y el 75%. La cifra final depende de la cepa del virus en cada brote y sobre todo de la calidad de la atención médica disponible. Las secuelas en los sobrevivientes. La lucha continúa. Sobrevivir a la fase aguda del Nipah no siempre significa volver a la normalidad. La encefalitis puede dejar cicatrices permanentes en el cerebro. Cerca del 20% de los supervivientes se quedan con secuelas neurológicas. Estas pueden incluir trastornos convulsivos, epilepsia que obliga a tomar medicación de por vida, cambios de personalidad, irritabilidad, depresión o apatía que antes no estaban, fatiga crónica y problemas de concentración. Y en algunos casos, pacientes que parecían haberse recuperado del todo pueden sufrir una recaída meses o incluso años después, desarrollando una encefalitis tardía que puede ser igual de mortal. Esto nos enseña lo retorcido que puede ser el virus, capaz de quedarse dormido en el cuerpo y reactivarse mucho después. Entender esta progresión, de un simple dolor de garganta a un coma en cuestión de horas, es la clave para tomarse en serio las primeras señales neurológicas. No es para ser alarmistas, es el conocimiento que puede salvar una vida. Transmisión. ¿Cómo se propaga este virus mortal Saber? Cómo se mueve el virus Nipah es tan importante como reconocer sus síntomas. La prevención depende totalmente de que entendamos y evitemos cómo se transmite. El virus tiene varias formas de pasar de su hogar animal a nosotros, y una vez aquí, de una persona a otra. Transmisión de animal a humano. El origen de los brotes. Esta es la autopista principal por la que el Nipah llega a nuestra especie. Como ya vimos, los murciélagos de la fruta son los portadores originales. El contagio ocurre cuando entramos en contacto, directo o indirecto, con estos murciélagos o con un animal que ellos han infectado. Las dos rutas más conocidas son, a través de huéspedes intermediarios, el caso de los cerdos. El brote de Malasia de 1999 es el ejemplo del libro. Los cerdos de las granjas se infectaron al entrar en contacto con saliva u orina de murciélago en frutas o en el suelo. Los cerdos actuaron como megáfonos biológicos, multiplicando el virus y contagiando a los granjeros y trabajadores de mataderos que estaban en contacto directo con ellos. Aunque los cerdos fueron el principal intermediario en Malasia, otros animales como caballos, cabras, ovejas y perros también pueden infectarse, aunque parece que contagian menos a los humanos. Contacto directo con fluidos de murciélagos, el caso de la savia de palmera. En los brotes de Bangladesh e India, la ruta ha sido mucho más directa, sin intermediarios. La gente se infecta al comer alimentos contaminados por los murciélagos. El ejemplo más claro es la savia cruda de la palmera datilera. Por la noche, los murciélagos beben de los recipientes donde se recoge y la contaminan con su saliva u orina. Las personas que la beben por la mañana sin hervirla antes se exponen directamente al virus. De la misma forma, comer frutas que claramente han sido mordidas por murciélagos, sin lavarlas y pelarlas bien, es un riesgo enorme. Transmisión de persona a persona, la amenaza de que se extienda. Quizás lo que más preocupa del Nipah a nivel global es su capacidad para transmitirse entre humanos. Aunque no es tan contagioso como un virus de la gripe o el del COVID-19, el contagio de persona a persona es una realidad, sobre todo en los brotes más recientes. La transmisión entre personas ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales. El virus está en la saliva, la orina, la sangre y otras secreciones de una persona infectada. El contacto cercano y sin protección con un paciente de Nipah
ya sea en casa o en un hospital, es de altísimo riesgo. Tocar al paciente, su ropa de cama o sus utensilios puede transferir el virus. Gotículas respiratorias. Cuando una persona infectada tose o estornuda, expulsa gotitas con el virus. Si estás cerca, puedes inhalarlas o tocar una superficie donde han caído y luego llevarte las manos a la cara. Este riesgo es mayor en pacientes que tienen problemas respiratorios graves. Los hospitales y los hogares son los lugares donde el contagio es más fácil. En un brote en Siliguri, India, un increíble 75% de los casos se dieron entre el personal del hospital y los visitantes. Esto demuestra el riesgo tan alto que existe si no se siguen los protocolos de control de infecciones al pie de la letra. Los familiares que cuidan a un enfermo en casa, a menudo sin el equipo de protección adecuado, también están en una situación muy vulnerable. Es fundamental entender que las personas son más contagiosas cuando tienen síntomas. El riesgo de transmitir el virus aumenta a medida que la enfermedad avanza. Por eso, aislar inmediatamente a cualquier persona sospechosa y usar equipo de protección de forma estricta es vital para cortar la cadena de transmisión, el diagnóstico y la realidad del tratamiento. Frente a un virus tan temible, uno esperaría tener un arsenal de herramientas para combatirlo, pero la realidad es mucho más complicada. Diagnosticar el Nipah a tiempo es difícil, y las opciones de tratamiento son muy limitadas. Esto nos obliga a centrarnos en la prevención y en detectar los síntomas lo antes posible. El reto del diagnóstico temprano. Como ya hemos dicho, los síntomas iniciales del Nipah se parecen a muchísimas otras enfermedades. Esto hace que sea casi imposible para un médico diagnosticarlo solo con la clínica en las primeras fases. Un médico que vea a un paciente con fiebre, dolor de cabeza y tos no va a pensar en Nipah de primeras, a no ser que haya factores de riesgo muy claros: un viaje reciente a una zona de brote o el contacto con un caso confirmado. Para tener un diagnóstico seguro se necesitan pruebas de laboratorio. La herramienta principal durante la enfermedad es la famosa RT-PCR. Esta prueba busca el material genético del virus en muestras de la garganta, la nariz, el líquido cefalorraquídeo, la orina o la sangre. Es la misma tecnología que se usó para diagnosticar el COVID-19. Otras pruebas, como los tests ELISA, buscan los anticuerpos que nuestro cuerpo crea para defenderse. Son más útiles en fases más tardías de la enfermedad o para estudios. También se puede intentar cultivar el virus en el laboratorio, pero es tan peligroso manejar el Nipah vivo que solo se puede hacer en laboratorios de máxima bioseguridad, nivel 4, y hay muy pocos en el mundo. La dificultad no es solo que los síntomas se parezcan, sino también la logística. En muchas zonas rurales donde suelen ocurrir los brotes, el acceso a estos laboratorios es limitado, lo que retrasa el diagnóstico y, por tanto, las medidas para controlar la situación. La dura realidad: sin cura, sin vacuna aprobada. Y aquí llegamos al punto más duro, pero también al que más nos motiva a prevenir. A día de hoy, no existe ningún tratamiento específico, ni ninguna vacuna aprobada para el virus Nipah en humanos. A diferencia de las bacterias que tratamos con antibióticos, o algunos virus para los que sí tenemos antivirales, para el Nipah no hay una bala de plata. Se ha probado a usar el antiviral ribavirina, pero no se ha demostrado que funcione de manera clara. Esto significa que el tratamiento para un paciente con Nipah se basa únicamente en cuidados de soporte intensivos. El objetivo no es atacar al virus, sino mantener el cuerpo funcionando para darle al sistema inmunitario la mejor oportunidad de luchar. Estos cuidados incluyen hidratación, mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos por vía intravenosa, soporte respiratorio, desde dar oxígeno hasta intubar y conectar a un ventilador en la UCI, manejo neurológico, dar medicamentos para las convulsiones e intentar reducir la inflamación del cerebro, control de síntomas, medicamentos para la fiebre y los vómitos. Llegar a tiempo a un hospital que pueda dar este nivel de cuidados es el factor más importante para tener más probabilidades de sobrevivir.
la esperanza en el horizonte. La investigación no se detiene. Que no haya tratamientos no significa que la ciencia esté de brazos cruzados, ni mucho menos. Como la OMS lo ha clasificado como una enfermedad prioritaria, la investigación para desarrollar vacunas y terapias se ha acelerado. Vacunas. Hay varias candidatas en marcha. Una de las más prometedoras es la mRNA 215 de Moderna, que usa la misma tecnología de ARN mensajero que también funcionó con las vacunas del COVID-19. Ya se están haciendo ensayos clínicos en humanos. Terapias con anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos diseñados en laboratorio para neutralizar el virus. Uno de ellos, el M102.4, ya ha pasado los primeros ensayos de seguridad y se ha usado de forma compasiva en algunos casos con resultados prometedores. Antivirales. Recientemente, investigadores en China publicaron un estudio que muestra que un fármaco llamado BB116, creado para el COVID-19, también era capaz de frenar al virus Nipah en animales. Esto abre una nueva vía de investigación muy interesante. Aunque son noticias esperanzadoras, hay que ser realistas. El camino desde el laboratorio hasta tener una vacuna o tratamiento disponible para todos es largo y complejo. Por ahora y en el futuro cercano, nuestra única defensa real contra el Nipah es la prevención. La prevención, tus acciones prácticas para protegerte. Y ahora vamos a lo más importante, la parte que te da el control. Frente a un virus sin cura, saber cómo prevenirlo se convierte en tu mejor arma. Las medidas son bastante lógicas y se basan en romper las cadenas de transmisión que ya conocemos. 1. Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano. Esta es la primera barrera, centrada en evitar que el virus salte a las personas. Seguridad alimentaria básica. Esta es quizás la medida más importante que puedes tomar, sobre todo si vives o viajas a zonas donde el Nipah es endémico, sudeste asiático, India, Bangladesh. Evita la savia de palmera cruda. La savia de palmera datilera debe hervirse siempre antes de beberla. El calor destruye el virus. Si no estás seguro de que haya sido hervida, mejor no la pruebes. Lava y pela. Todas las frutas. Antes de comer cualquier fruta, lávala bien con agua limpia. Después, pélala. Y tira inmediatamente cualquier fruta que parezca mordida por un murciélago o cualquier otro animal. No te la juegues. Evitar el contacto con animales de riesgo. Murciélagos. Evita el contacto directo con ellos, ya estén vivos o muertos. No intentes cogerlos. Si tienes árboles frutales en casa, en una zona endémica, podrías protegerlos con redes. Cerdos y otros animales enfermos. Si estás en una zona de brote, evita el contacto con cerdos, sobre todo si parecen enfermos. Mantén la distancia y no manipules animales sin protección. 2. Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona. Una vez que el virus está entre nosotros, estas medidas son clave para frenarlo. Higiene de manos rigurosa, la medida más simple y efectiva contra un montón de enfermedades, incluido el Nipah. Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol. Evita tocarte la cara. El virus entra por los ojos, la nariz y la boca. Haz un esfuerzo consciente por no tocarte la cara con las manos sucias. Mantén distancia de personas enfermas. Si alguien a tu alrededor tiene fiebre, tos o, más importante, síntomas neurológicos como confusión o somnolencia extrema, mantén una distancia segura. Uso de equipo de protección personal, EPP. Para los profesionales sanitarios y cuidadores, el EPP es obligatorio e innegociable. Esto incluye mascarillas, protectores faciales, guantes y batas impermeables. Aislar al paciente en una habitación individual también es fundamental. 3. Medidas para viajeros. Si vas a viajar a un país donde ha habido brotes de Nipah, como India o Bangladesh, tienes que ser especialmente cuidadoso.
Infórmate antes de viajar. Consulta las alertas de la OMS y de las autoridades sanitarias de tu país. Sigue todas las precauciones. Sé súper estricto con la higiene de manos y la comida. No comas frutas ni bebas cosas de origen dudoso. Busca atención médica si te sientes mal. Si te da fiebre o cualquier otro síntoma durante o después de tu viaje, ve al médico de inmediato y cuéntale tu historial de viaje. No lo dejes pasar pensando que es una simple gripe del viajero. Resumen de acciones clave. Hervir la savia de palmera. Lavar y pelar la fruta. Lavar las manos a menudo. Evitar el contacto con animales enfermos. Mantener distancia de personas con síntomas neurológicos. Informar a tu médico sobre tus viajes si te pones enfermo. Estas acciones no necesitan tecnología punta ni son caras. Se basan en la conciencia, la precaución y la disciplina. En la lucha contra el Nipah, estos hábitos son tu armadura. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento y tomar decisiones inteligentes. Conclusión. Sé que ha sido mucha información, y parte de ella da miedo. Hemos visto cómo un virus que vive en murciélagos puede llegar a nosotros a través de un cerdo o un simple trago de savia. Hemos desglosado su progresión más aterradora, cómo empieza como una gripe y en 48 horas puede convertirse en una encefalitis mortal que ataca nuestro cerebro. Y hemos chocado con la dura realidad de que, por ahora, no tenemos ni cura ni vacuna. Pero el objetivo de todo este conocimiento no es crear pánico. Es justo lo contrario. El miedo se alimenta de la incertidumbre y la ignorancia. El poder, en cambio, nace de tener las cosas claras y estar preparado. Y ahora, tú tienes esa claridad. Ahora sabes cuáles son las señales de alerta que deben hacer sonar todas las alarmas. Esa rápida transición de una gripe a un sueño extremo y confusión mental. Entender esto ya te da una ventaja. Ya no es una gripe muy fuerte. Es una señal para buscar ayuda médica ya. Y lo que es más importante, ahora tienes un plan de acción. Conoces las medidas de prevención: lavar y pelar la fruta, hervir la savia, lavarte las manos como si no hubiera un mañana y mantener distancia. Estas acciones, aunque sencillas, son escudos increíblemente poderosos. El virus Nipah nos enseña que todo está conectado: la salud de los ecosistemas, la de los animales y la nuestra. Es un recordatorio de que debemos estar atentos, informados y preparados. No se trata de vivir con miedo a la próxima pandemia, sino de crear una cultura de prevención y responsabilidad. La información que hemos compartido hoy es vital. La diferencia entre conocer y no conocer estas señales de alerta puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso te pido dos cosas muy sencillas. Primero, comparte este video. Envíalo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Ponlo en tus redes. Cuanta más gente entienda la amenaza real del Nipah y cómo protegerse, más segura estará toda nuestra comunidad. Piensa en la concienciación como una especie de inmunidad colectiva. Segundo, si esta información te ha parecido valiosa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mi compromiso es seguir trayéndote análisis claros y consejos prácticos sobre los temas de salud más importantes, para que siempre vayas un paso por delante, empoderado por el conocimiento. Déjame tus preguntas en los comentarios. ¿Hay algo sobre el Nipah que todavía te inquieta? ¿Qué otros temas te gustaría que analizáramos? Leo todos los comentarios y los uso para decidir el contenido futuro. Gracias por dedicar tu tiempo a informarte. Y recuerda, que no cunda el pánico. Prepárate. Cuídate mucho.